Buen día, soy Gerson Mauro Saucedo Salazar, soy alumno de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad UPN. Este trabajo de la T1 lo estoy preparando para el curso de Ciencias Sociales 2. El título de la sesión se llama Nuestro Sistema Solar. El bimestre corresponde al primero y el día de hoy vamos a explicar esta pequeña sesión que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Como el área curricular pertenece al área de ciencias sociales, geografía, la fecha está para el 9 del 9 de 2023, en este caso sería el de hoy, el docente sería a su cargo, en la misma persona, Gerson Mauro Saucedo Salazar, como grado y sección, primero y secundaria número A, como colegio, no olvidé de mencionar, es el Colegio Santo Domingo el Apóstol. Menciono específicamente el Apóstol porque este se encuentra en el distrito de San Miguel, que fue donde yo estudié, y con la articulación con la otra área que va a estar vinculado es con las matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, dado que al estar los planetas separados los unos de los otros, así mismo con el Sol, con los demás planetas, se va a poder ver el cálculo de la distancia, de ahí también los tamaños de los planetas. Y de modo también vamos a trabajar esa misma área, no solamente geografía y sociales, sino también el área de matemáticas. Esta sesión va a durar aproximadamente 45 minutos, ¿no? La competencia que vamos a trabajar es una, que es gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Había tres capacidades, pero sabemos que es imposible abarcar las tres capacidades y solamente vamos a elegir una, que tiene que ver con mejorar fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Utilizamos esta capacidad dado que es una capacidad mucho más centrada en la información, sencilla y no es tan complicada para el alumno, teniendo en cuenta que es primero de secundaria. Con lo cual ¿cuál es el propósito de esta sesión? Es despertar el interés de los estudiantes por el sistema solar, ¿no? Y desarrollar habilidades para la gestión responsable del espacio y medio ambiente. Se habla mucho de respetar y ser responsables ¿cómo se llama? Del medio ambiente, pero nunca del espacio, de la basura espacial que hay, por ejemplo, ¿no? Y que ellos puedan entender ese interés por estudiar el espacio, ¿no? Como indicadores tenemos es de que los estudiantes indicarán al menos tres planetas del sistema solar, compartirán datos curiosos sobre al menos de uno de los planetas y expresarán su opinión sobre el planeta que más les pareció interesante. Como producto de la sesión, ellos van a crear un póster informativo acerca de cualquier planeta que les llame la atención y su instrumento de evaluación va a ser una rúbrica que más tarde lo vamos a mostrar con sus criterios ya correspondientes, ¿no? A continuación ya pasamos ya pues, especialmente a la secuencia didáctica y ya pasamos a lo que viene a ser el inicio, ¿no? El inicio está conformado por la motivación. El docente iniciará la clase saludando a todos los estudiantes y estableciendo las normas para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Es muy importante poder saludar y dar ese ejemplo, teniendo en cuenta que no solamente nosotros como profesores enseñamos a personas con conocimientos, sino también creamos personas competentes en una sociedad. Luego proyectaremos un video de YouTube que habla sobre el sistema solar. Acá lo pueden ver, es un video corto, de 5 minutos. ah, y luego, posteriormente de observar el video, se hará las siguientes preguntas. ¿Qué planetas reconocieron? ¿Qué datos curiosos notaron? ¿Qué les pareció el más interesante? Luego vamos a pasar a la problematización, ¿no? Y vamos a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Cuál es la importancia de estudiar y explorar el sistema solar? Y esperando que los alumnos puedan decirnos sus preguntas, no, sus respuestas. Del mismo modo, haremos la otra pregunta que tiene que ver, ¿cuáles son los beneficios de aprender más sobre los planetas y otros cuerpos celestes en nuestro vecindario espacial? Los alumnos podrían decir, por ejemplo, que este planeta podría dejar de ser inhabitable en unos años y quizás sería un futuro en poder mudarnos ahí. O qué riesgos deberíamos considerar al considerar explorar el espacio exterior, teniendo en cuenta que muchos planetas en el exterior no cuentan con una temperatura adecuada, una temperatura muy alta, muy alta,
y una temperatura en algunos casos muy bajas, ¿no? Y antes de entrar al tema, vamos a pasar a los saberes previos, porque queremos saber, antes de que entrar al tema, qué es lo que ellos saben. Y para eso hemos planteado 4 preguntas, pero la primera pregunta está dividida en 2 partes. ¿Qué dice? ¿Qué se puede decir del Sol? ¿No? Muchos creen que el Sol es un planeta, muchos creen que el Sol, ¿cómo se llama? Es una estrella poco agonizante, una estrella en nacimiento, una estrella en apogeo. ¿Y cómo describirían su temperatura? ¿No? Puede parecer un poco obvio, pero queremos saber qué ellos saben del sistema solar. Segundo, ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Será Júpiter? ¿Será Neptuno? ¿Qué planeta? ¿Cuál es el planeta más frío del sistema solar? ¿Será Marte? Yo creo que no, ¿no? Y dos, ¿qué piensan sobre la posibilidad de vida en otros planetas? Personalmente, yo sí creo en la vida de otros planetas, y esos saberes previos nos va a dar a nosotros un pequeño, un pequeño poder, un pequeño como que refresca, un pequeño refresco en nuestra mente y saber a qué estamos yendo y así poder ajustar la clase, no cambiando en nuestra sesión, sino ir yendo a un ritmo donde jalamos la cuerda y yo también jalan, y en que los dos jalamos y avanzamos juntos, ¿no? Pasamos a la siguiente parte, donde vamos a ver el propósito. Y vamos a explicar que el propósito de la sesión es despertar el interés a los estudiantes por el sistema solar y desarrollar habilidades para la gestión responsable del espacio y el ambiente. Eso lo hemos explicado. Para que lograr este propósito, se espera que los estudiantes identifiquen los planetas del sistema solar, compartan datos curiosos sobre los planetas y destaquen un planeta que les parezca interesante. Por ejemplo, ¿sabían que hay un país que tiene anillos en los cuales los anillos que están alrededor de él son diamantes? ¿Sabían ustedes? Yo tampoco no lo sabía. Pasamos a la parte del desarrollo, ¿no? Y vamos a ver con las actividades que desarrollarán los desempeños, ¿no? Y vemos con la adquirir información. Los estudiantes adquirirán información sobre el sistema solar a través de una presentación de Canvas para su posterior discusión en clase. Y aquí justamente tenemos acá, tenemos las diapositivas de Canvas, de Canvas, la Canvas, donde nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama? Observar cómo se llama las clases que hay, las clases que hay, las clases, las clases, también la luna, los astros, y ellos van a poder, ¿cómo se llama? Observar, ¿no? Para obviamente después su posterior discusión y su posterior discusión en clase. ¿No? Ahí está el link de ese material educativo básico que lo hemos preparado. Posteriormente pasamos a la siguiente parte, que es aplicar, y donde se va a aplicar los conocimientos para identificar los planetas. Ya hemos visto un primer video y en el campo pasado ya hemos visto ya más específicamente cada planeta, así que vamos a, a identificar los planetas y compartir datos curiosos entre ellos. Como le decía, hay planetas que orbitan alrededor de campos de diamante, hay planetas donde literalmente cae granizo y fuego del cielo, ¿no? Y muchos datos así que podríamos encontrar nosotros, ¿no? Y lo penúltimo tiene que ver con transferir lo aprendido. Transferir lo aprendido en la creación de un póster informativo sobre un planeta de su elección. Ahí tenemos de qué ver con el producto final. Este trabajo ellos lo van a hacer ¿en qué? Lo van a hacer en grupo, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son los enfoques que se van a trabajar, cuáles son los enfoques que se van a trabajar, cuál es el enfoque del área y los enfoques transversales. Esta de ellos se enfoca en la geografía del espacio y la gestión responsable del ambiente, ¿no? En la geografía del espacio. Ese es el enfoque del área, simple. Y los enfoques transversales es gestión responsable del ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta que por más que los planetas se encuentran en el cielo, pertenece al medio ambiente. Además que promueve la articulación con el tema de matemáticas, ¿no? Porque al incluir el cálculo de distancia y el tamaño de los planetas, también trabajamos esa área de matemáticas, lo cual nos hace a nosotros y también los alumnos puedan ver que todas las áreas en sí están entrelazadas y que no solamente enseñamos, no, se enseña por enseñar, ¿no? El proceso de aprendizaje dice, marque las casillas de los enfoques pedagógicos utilizados
para la sesión y procure usar una variedad de enfoques para facilitar el aprendizaje, ¿no? Acá tenemos varias experiencias y estrategias para el aprendizaje o planificación para el aprendizaje independiente. Aquí en su parte, bueno, hay varias como charla convencional, que es en la que el profesor solamente habla, el seminario socrático, el trabajo en grupo, en parejas, que lo vamos a marcar, que es el que nosotros vamos a trabajar cuando trabajemos, cuando hagamos el póster informativo sobre el planeta de nuestra elección. También vamos a trabajar notas o charlas con presentación. Ahí dice PowerPoint, pero entre paréntesis puse Canvas, porque vamos a trabajar con Canvas. Y también vamos a trabajar presentaciones grupales. Posteriormente, vamos a avanzar a los enfoques de aprendizaje, ¿no? Y aquí dice, marque las casillas de las conexiones explícitas en los que enfoques de aprendizaje establecida de la atención. Habilidades de pensamiento. ¿Por qué pensamiento? Porque ellos van a tener que recibir la información, analizarla y procesarla. Sociales, porque al trabajar en grupo ellos no solamente van a tener que expresarse, sino también van a tener que poder recibir la información de sus compañeros, reaccionarla y hacerla una. ¿No? Y la otra habilidad tiene que ver con la habilidad de investigar, como hablábamos, ¿no? No van a buscar simplemente en Wikipedia, no, una fuente confiable, o si no, varias fuentes confiables. Lo cual quizás ahorita no lo vea muy útil, pero quizás en un curso de octavo, noveno ciclo, no, perdón, noveno, décimo ciclo de tesis, es muy importante que las fuentes de información y la investigación sean muy importantes. Y en este paso pasamos nosotros ya al cierre y pasamos a la metacognición, ¿no? A la metacognición y vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué aprendiste sobre el sistema solar que no sabías antes de la sesión? Otra, ¿cómo te sientes acerca de tu capacidad para identificar planetas y compartir esta información interesante sobre ellos? ¿Tú te sientes capaz, por ejemplo, la persona que lo esté viendo, de compartir información sobre los planetas? Yo más o menos que sí, más o menos que no, por ejemplo, ¿no? Y, y dos, ¿qué estrategias utilizarías para recordar los nombres de los planetas y sus características? ¿No sería un poco qué técnicas utilizarías? Quizás comenzando con las letras, quizás comenzando con los colores, ¿no? Y como hablábamos al inicio, la parte de producto va a ser la creación en forma grupal de un post informativo sobre un planeta de su elección, ¿no? Y en ese momento aquí hemos hecho nosotros una rúbrica y la rúbrica contiene exactamente tienen 5 ítems. Un ítem tiene que ver con la precisión de la información, cuán precisa es la información, si es viable o no. La otra tiene que ver con la creatividad del diseño, cuán creativo es el póster. Dos, el otro tiene, perdón, tres, tiene que ver con la capacidad de comunicación, cómo se está comunicando el grupo de manera correcta o incorrecta, se están peleando, se están avanzando, peleando. El otro tiene que ver exactamente con la puntualidad. ¿En qué tiempo? Es verdad que el trabajo, hay siempre percances, pero yo creo que hablando y entendiendo podemos presentar los trabajos en un tiempo específico. Y como último criterio son la buena ortografía y gramática, algo muy importante nosotros, en nuestro caso, que estudiamos para ser profesores de comunicación, dado que tener buena ortografía y gramática no solamente nos sirve como comunicadores, sino nos va a servir en cualquier lado para escribir WhatsApps, ¿no? Y lo cual esta escala se va a evaluar, acá tenemos 5, esta escala se va a evaluar del 1 al 4, teniendo exactamente como punto final 20. Y tenemos otra parte ya en la parte del cierre, que tiene que ver con solución de problemas prácticos de la vida diaria, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución de prácticos de la vida diaria en una sesión de clases sobre el sistema planetario solar. O sea, ¿cómo podríamos saber sobre el sistema planetario solar y aplicarlo en problemas prácticos? ¿Cómo? ¿No? Involucrando actividades como el cálculo de distancias, tamaños relativos a los planetas. Y aquí hay un ejemplo cómo se podría incorporar eso. Por ejemplo, actividad para calcular la distancia entre dos planetas y una unidad astronómica, ¿no? Y en lenguaje y aprendizaje hemos marcado activación de conocimientos previos, dado que vamos a utilizar qué es lo que ellos saben. Y también a construcción de una andamiaje para el aprendizaje, que hablábamos de que se va a ver que este curso está conectado igualmente con el otro, o en este caso con el curso de matemáticas. Al hablar ya de conexiones nosotros, hablamos de conocimiento personal y compartido, dando que ellos dos, a trabajar en grupo, van a poder
no solamente con tener un conocimiento personal, sino compartido con sus demás compañeros. Y lo es un marco teórico, porque la teoría es lo que a nosotros nos va a dar un cierto tipo de validez, de fuerza, de empeño, ¿no? Muy aparte de la vocación, que también es muy importante en esta área. Y seguimos avanzando, ¿no? Como referencia bibliográfica tenemos cuatro, tenemos cuatro links exactamente. Y bueno, en la parte de observaciones, bueno, tenemos, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaría si es que un profesor faltaría y cuál sería la acción a tomar? Primero la comunicación debería ser anticipada, ¿no? ¿Para qué? Para que ya haya un profesor el cual ya pueda estar ahí y no se pierda las clases, porque sabemos que una clase no recuperada, no llevada, casi es una clase no llevada. Otra es una designación de un reemplazo, ¿no? Porque la escuela debe contar con un sistema para asignar a un profesor adulto en caso que éste se retira de la institución educativa, y no solamente por malos actos, sino puede ser por embarazo, por embarazo por no deseados, por ejemplo, ¿no? Y también la comunicación con el reemplazo. Antes de la clase, el profesor debe comunicarse con el reemplazo. ¿Para qué? Para garantizar, para que que comprenda el plan de acción y cómo abordar las preguntas de los estudiantes. O tiene como tener acceso a materiales. El reemplazo debe ser acceso a todos los materiales necesarios, como presentaciones, videos, libros de texto. ¿Y cuáles son? Otra observación, son las instituciones claras, porque el profesor debe proporcionar a nosotros, y por eso es muy bueno que como alumnos y como delegados no nos quedemos callados, y debe promocionar las instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo las actividades, evaluar el proceso de los estudiantes y manejar situaciones que disciplinan y surgen, teniendo en cuenta que nadie es santo y que siempre en los momentos va a haber un problema que quizás se va a salir de control. O tiene que ver con siempre el apoyo y el monitoreo, el apoyo, perdón, seguimiento y apoyo, el llamado también el monitoreo, ¿no? El profesor debe estar disponible para dar orientación al alumno durante la sesión, ¿no? Y es verdad, ¿no? Durante la sesión esa es la principal atención, y más ahora que ya se aceptan, creo si no me equivoco, un mínimo de 2 a 3 alumnos inclusivos por cada aula. Otro tiene que ver con la evaluación de retroalimentación. Dice, después de 9 clases, se debe recopilar retroalimentación a los estudiantes para evaluar el desarrollo de la sesión y se alcancen los conocimientos de aprendizaje objetivos previstos. O sea, como le decía, se estira o se jala, pero si ves que ellos no aprenden, ya acabando quizás una parte, podríamos bajarle un poco más el nivel, porque lo que queremos no es paporreta, queremos que verdaderamente ellos puedan aprender, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Ha sido un gusto poder llevar este curso. Agradezco al profesor Max, agradezco a mis compañeros que han hecho toda esta semana. En un momento voy a enviar el trabajo. Hasta la próxima oportunidad. Así que muchas gracias.